que tenéis que cerrarlo o 300.000 euros de multa. La familia, los clientes. ¿Cómo le explicamos de repente a 300 personas que han pagado Sí. que al día siguiente aquello se terminó? Va contra el sentido común. Y el de la administración le da igual. Le da igual. Podemos sacar pecho, es que no tenemos mucha rotación Mucha de entrenadores, rotación. cuando en este sector hay mucha Hay rotación. muchísima. Yo antes de la pandemia, yo me estaba quemando. Cuando yo abrí la puerta, venían 4 y los 4 eran jóvenes, dije yo adentro, digo, es el momento. Bienvenidos a Empresarios Fitness, un podcast enfocado en ayudar a entrenadores personales y dueños de centros de entrenamiento a tener un negocio más rentable y más libertad para ellos. Yo soy Gerardo Verdú, entrenador personal, director de un centro de entrenamiento y mentor de entrenadores. Hoy vamos a ver cómo resolver un problema y que te cierren una instalación, o más bien que te veas obligado a que cierres una instalación con más de 300 usuarios y tener que solucionarlo en el menor tiempo posible. Este es el caso de 180 Training Club. Buenos días, hoy estamos aquí con dos profesionales del sector. Vamos a empezar con el podcast de Empresarios Fitness y bueno, son los primeros invitados del podcast. Y quién si no, sino para mí uno de los referentes de centros de entrenamiento aquí en la región de Murcia, que son los compañeros de 180, Carlos y Juan. Y nada, daros las gracias por estar aquí hoy. Muy bien, muchas gracias. Un placer inaugurar el podcast. El podcast. Mismo digo. Pues nada, chicos, este podcast, como hablábamos antes fuera de cámara, es que intentamos transmitir un poco de conocimiento, información e inspiración también, ¿no? Como casos de éxito como el vuestro, a otros entrenadores y profesionales que o quieran abrir su propio centro de entrenamiento, o quieran emprender en este sector que es maravilloso. Y para aquellos también, para aquellos centros que están ahí estancados, que quieren crecer o que no saben cómo hacer para no estar ellos solos dando 12 horas de sesiones de entrenamiento, abriendo su centro, cerrándolo y no delegando, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de esos temas que creo que les podía aportar muchísimo con vuestros 3 centros y bueno, y diferentes emprendimientos que habéis hecho a lo largo de esta trayectoria. Nada, me gustaría que os presentarais cada uno de vosotros y que nos comentarais un poco qué es 180, ¿no? Presentaros si queréis vosotros, la formación que tenéis, un poco la trayectoria y luego nos habláis lo que es del proyecto de 180, ¿vale? Bueno, pues yo soy de formación, soy licenciado, cuando había licenciado todavía, en Ciencias del Deporte, y mis primeros pasos los di compaginando el mundo del fútbol, de la preparación Muy bien. física en fútbol, con la docencia universitaria. Ah, qué bueno. Sí, y con la investigación. Sí. Pero bueno, la verdad es que salí bastante desengañado de esos dos mundos, no salí muy, Sí. muy contento. Y yo emprendí por necesidad. Yo la verdad es que no puedo decir que nací siendo emprendedor. Yo creo que el gusanillo me picó ya una vez empecé a emprender. Pero a raíz de ahí, si nosotros ahora nos quitaran los centros, bueno, hablo nosotros, pero vamos, en este caso por mí, volvería a hacer algo de emprendimiento seguro. claro. Ya no podría hacer otra cosa. Ya que has arrancado y te ha picado la víbora, La como víbora. dicen, ya no paras. Qué bueno. Totalmente. ¿Y tú, Carlos? Pues nada, yo soy Carlos, soy licenciado también. Estudié fisioterapia, o sea, licenciado y diplomado, no soy graduado, ya eso vino después, soy muy mayor. Y mi evolución fue, cuando yo empecé la licenciatura, yo quería ser preparador físico, Ujú. pero rápidamente yo me di cuenta que yo no quería ser preparador físico de fútbol, siempre de De fútbol también como es. sí. Qué bueno. Entonces, luego quería ser redactador, por eso estudié lo de fisioterapia. Y rápidamente también me di cuenta que yo no quería eso. Yo empecé a sentir que me gustaba que las cosas pasaran porque yo las decidía. Ya. Yo tomaba esas decisiones y el miedo a lo mejor de inicio de que era más joven me impidió empezar antes Ujú, claro. y ya llegó un momento que yo dije, si es que yo no valgo para que me estén diciendo cómo tienen que ser las cosas. No es Claro. que yo quiera, me gusta ese mandar, no es eso, pero sí me gusta mucho que pase porque yo está en mi cabeza y lo vuelco Claro. y sale. Y entonces, pues bueno, conocí a Juan, nos conocimos y pues le dije yo iba a hacer
y que yo no aguantaba más y él, pues mira, aquí estamos los dos. Aquí estáis los dos, Unido al ¿no? rugby. Después de ya casi 10 años, ¿no? 9 años, sí, 9 Qué bueno. años. Casi nada, eso ya es más que un matrimonio, ¿eh? Sí. Yo siempre digo que tengo 2 matrimonios, uno con mi Total. mujer y otro con Carlos. Eso hablaremos ahora porque el tema de los socios también es importante el elegirlo y que Sí. estéis 9 años acompañando y creciendo en el camino, para mí es muy bonito. El tema del fútbol que comentabais, yo creo que es algo que a muchos de los que nos encanta el Hemos tema del pasado todos deporte por ahí. nos pasa. Yo empecé también de preparador físico en los últimos años de la carrera mientras trabajaba en un gimnasio, preparador físico, que bueno, estaba con Adrián Hernández, que luego está en el Murcia, Yeclán y demás, y es como, ostras, qué pasada, pero te exige tanto y luego al final el tema de la remuneración, ¿no? Cuando empiezas, tercero y todo eso, y ves que te dedicas al entrenamiento personal, que con un cliente ya 2 días a la semana gana igual que con el equipo, las exigencias y lo que comentabais, ¿no? Que no depende todo de ti, tú quieres hacer algo que estás estudiando, la carrera, 1000 máster, formación Totalmente. específica para, vale, sé que esto le va a funcionar bien al equipo, pero no depende de mí, depende de ese cuerpo técnico, de las exigencias de la competición y tal, y es como, es igual Sí. como estabas diciendo, ¿no? El que trabaja para otro o para algún gimnasio y tú quieres hacer una metodología y allí hacen otra Sí, diferente, yo, aquí yo con lo el equipo enfoco un más poco... a que las cosas pasen por mí, ¿no? Ya no digo que alguien me diga a mí lo que tengo que hacer para que pase lo que diga la otra persona. Yo eso no me di Ya, cuenta que no. ya, Me gusta decir yo lo que había que hacer. Ya podía fallar o no, claro, pero claro. lo digo yo. Pero tú con la formación de fisioterapia y ciencia del deporte, al final tienes unos conocimientos para saber qué ejecutar en cada momento también, ¿no? Claro. Y si no En ese puedes... momento, pues estaba enfocado en lo de redactación, pero vamos, que conocimientos empresariales tenía igual a cero y lo hemos ido cogiendo en este Claro, camino. en el camino. Y bueno, íbamos a hablar de 180, pero vosotros pasasteis antes por una Sí. franquicia, ¿no? Empezasteis con un centro, ¿verdad? Comentar un poco la trayectoria, los inicios y demás. Bueno, pues nosotros, es verdad que en realidad el que lo propuso fue Carlos, de emprender, Muy bien. pero claro, lo que hablábamos, no teníamos experiencia ninguna, Ninguna. cero Ya, absoluta. ya. Incluso en la carrera, y yo creo que los dos, cada uno en su universidad, no hicimos ninguna ni asignatura de gestión, ni prácticas de gestión, Ya, ni itinerarios de gestión, que lo sabía, pero ya. no los cogimos. Entonces, claro, no teníamos absolutamente ninguna formación. Por ese miedo, por esa falta de formación y de información, pues decidimos franquiciar, ¿no? Muy bien. Y lo O sea, hicimos me por acuerdo es que no sabíamos ni cómo llamarnos, ni a quién llamar para hacer la obra. nada, Cosas nada, Ya, no tan ya. sabíamos básicas, nada, nada. nada, Es nada. que, vamos, y Y más se cuando cruzó arrancas, una ¿no? Y ya no franquicia, hablemos de marketing. No sabíamos nada cero, de cero, marketing, Claro. cero. Se cruzó nada. una No franquicia sabíamos y lo que era Facebook. dijimos, ¿Qué es las ventajas que te ofrece un poco de lo que habéis Claro. comentado? sí, Una franquicia o Te bueno, hace que otra pierdas formación. el miedo. Y Ya. oye, y su función hizo al sí, principio. sí. Esas Sí, cosas que estamos ese hablando nos plus. No había ayudaron. pasado un año que ya nos dimos cuenta que no teníamos que estar ahí. Pero Ujú. ya firmaba 5 años. Claro, teníais como ese contrato de Pero 5 tampoco años. nos pusimos, madre mía, ¿qué hemos hecho? No. No, al final, evolucionar Aguantamos, no, luego. estuvimos ahí, éramos la oveja negra de esa franquicia. Ujú. Porque ellos decían, hay que hacer por aquí, por allí y tal. No, no es que nos dijeran, no, no hacer esto. Pero nosotros nos dimos cuenta que claro, la franquicia al final, y sobre todo deporte, no es algo tan estandarizado como puede ser McDonald's. Ya, es muy Pues complicado. tiene un ABC, que ese ABC, nosotros somos de Murcia. Había un ABC para alguien de un pueblo de Jaén. Ya, Pues, ¿qué tiene que ver? no tiene Entonces nada que ver. nosotros nos empezamos a dar cuenta de eso y empezamos a actuar de acuerdo a lo que creíamos que era lo mejor, que Lo mejor. seguramente fallaríamos muchas cosas, Ujú. Oye, pero y depende del perfil de cada uno. Es verdad que nosotros en ese sentido éramos más culo inquietos. también Ya, no, eso Pero empezamos a ser hay así. gente que se puede sentir Sí, sí, cómoda en sí, el no, modelo no, sí, está franquicia. bien, está bien. apalancarse ahí ya está, De pero hecho, me acuerdo franquiciados que ellos no eran ni siquiera licenciados en ciencia del Sí, sí, deporte, no, es que eran, no, pues, les puede ayudar. querían invertir, cogían, entonces claro, pues claro. en la franquicia te ponen know-how y está bien y sigue existiendo y les va La bien. franquicia ahora, yo creo que muchas franquicias de nuestro sector, que yo me estoy informando hace unos meses y tal, para ver cómo funciona realmente desde dentro, aunque no creo que si crezco sea a través de franquicias, sino me encantaría crecer por mi cuenta, pero veía, ¿no? el speak que veo en otros emprendedores del sector que ya la cogen como inversores y ya pues contratan a profesionales. Sí. Y comentábamos antes de franquicias como Distrito Estudios, que ellos
ponen la franquicia, tú coges una franquicia de distrito de estudio, pero ellos ponen la gestión, Exactamente. ¿vale? Porque el entrenador a lo mejor no sabe de gestión y dice, vale, vaya a coger mi franquicia porque, por ejemplo, si queréis franquiciar 180, pero no queréis perder el control de la franquicia, vale, vamos a crecer, pero nosotros ponemos la metodología y tal. A lo mejor luego da un poco de manga ancha en algunas cosillas, pero en otras de gestión de lo que habláis, ¿no? Del tema del marketing y todo eso, que a veces la franquicia, no sé cómo en vuestro caso, pero a veces como que dejan un poco de lado a los franquiciados. Y sí, yo te aporto todo, pero luego hay veces, por quejas de. No he escuchado vuestro caso en profundidad, pero posiblemente vaya a pasar eso y a muchos les pasa, ¿no? De que se siente un poco no tan acompañados por la franquicia. Entonces, Es que es difícil. Claro, no. Es Es difícil complicado. por lo que decía Carlos, es que cada centro Es muy tiene diferente. su idiosincrasia. Entonces, Ya, no es lo mismo y alguien lo- de y lo- Burgos que alguien de Murcia. Y totalmente. al cliente, que al final, al cliente le da igual lo que hagan en Sí, Burgos. sí, Por muy marca que sea, da sí, igual. El cliente de un gimnasio, de un centro deportivo como el otro, quiere sentirse parte de algo. claro. Entonces, en cuanto a contenido de redes sociales, tiene que ser muy propio, no puede ser contenido genérico. Ya, Lo que funciona en un sitio no funciona en otro. El perfil que hay en una ciudad no hay en un muy pueblo. distinto. Es muy difícil aunar todo Los eso. propios franquiciados son diferentes. Nosotros Claro. éramos opuestos a los que Ya, hay allí. Que no es ni mejor ni peor, pero los ya, otros eran pero entrenadores y estaban muy centrados en mejorar en el entrenamiento. claro. Y nosotros empezamos así, pero no había pasado un año y ya lo que queríamos mejorar era en la Claro, parte empresarial. claro, eso es. Y ahora hablaremos de ese tema de la parte empresarial, porque aquí estamos, ¿no? Para que los entrenadores no solo se formen cuando ya eres autónomo y emprendes, como hicisteis vosotros, que no solo estén en la parte técnica, sino que hay muchas otras habilidades que necesitas. Pero, ¿cómo consideráis esa pata fundamental de la formación o habilidades que tiene que coger un gestor o dos socios dentro de un emprendimiento montando un centro de entrenamiento versus la parte técnica, ¿no? ¿Cómo consideráis esa parte importante y cómo lo habéis hecho vosotros por el camino? A ver, claro, es que es como dos perfiles diferentes y entre medias se unen, Ujú, ¿vale? eso es, Cuando un chaval que podemos ser nosotros al principio y quiere emprender, pues tiene que ser mucha técnica, mucho conocimiento claro. técnico. Si no, Sí, va el cliente que al final no va a ver cómo lo haces de bien gestionando, claro, esa es va a la ver lo base. bien que entrenas. Tienes que saber mucho de eso. Sí, Pero si tú, en nuestro caso, nosotros, empezamos a tener el objetivo, pues esto nos gusta y si lo haces bien, pues puedes vivir de esto. claro. Pero si tienes más, pues vas a vivir mejor todavía. Ujú, Y ya no es el dinero que vayas ganando, ujú. sino que es que te gusta Que te gusta estar y lo ahí que todo el estás día haciendo. en eso. Pues entonces ya, pues tú tienes que ir buscando conocimiento de lo otro hasta el punto que nosotros ya pues nos formamos empresarialmente Qué y de a bueno. nivel técnico o sea, son otros entrenadores los responsables. Eso es, eso es. Delegamos. Delega esa Sí, parte que se forme el equipo porque a vosotros os interesa de que vuestro equipo esté formado porque si no se forma el equipo, pues al final se repercute, ¿no? Luego se claro. puede repercutir en los clientes si no tiene esas bases y no se va actualizando, es fundamental. Y en la parte de gestión, ¿cómo os habéis formado? Contratando algún tipo de consultoría, formación, máster en gestión, ¿cómo lo habéis hecho cada uno de vosotros? Dilo tú en tu caso y yo el Sí, mío. yo he hecho formaciones, pero ninguna arreglada. No he hecho Ya. ningún máster oficial ni nada de Ujú, eso. Han sido formaciones en el área que a mí me Mm. interesaba, claro. pues de marketing digital o de gestión de equipo o de diseño, por ejemplo. He hecho hasta de diseño web, o sea que Ya ves. al final es que tienes que tocar todos los Claro, palos. claro. Pero según te van surgiendo necesidades de tu empresa, te vas o sea, te vas formando Eso es, en diferentes ámbitos. Pero yo nada, ningún máster de 2 años, ningún máster oficial, nada claro. de eso. Pero bueno, habilidades de un curso de marketing digital o curso de cómo desarrollar, o sea, ese tipo de formación un poquito más Sí, específica. sí, Claro, exactamente. Al muy bien. final, como todos, seguimos referentes y sabes quién te Sí, puede aportar mucho valor y no te importa. O incluso yo prefiero pagar un curso de alguien que yo sé que me va a aportar justo lo que quiero eso Que lo es. a vamos a algo más hacer. Claro, estructurado. eso Ahora es. mismo lo vamos a hacer. Claro. E incluso que algo más estructurado que porque lo dé X universidad Sí. No, o totalmente. X escuela de negocios. Ahí estoy de acuerdo. Vamos, yo lo comentaba antes que
en la parte de técnica al final la carrera, máster, etcétera, pero luego en la parte de gestión y por eso empieza este proyecto, ¿no? De que veo que hace mucha falta divulgar o hablar de esa habilidad de gestión que necesita un centro y yo antes de empezar a emprender ya contraté una mentoría específica en fitness para cómo establecer las tarifas, el marketing y todo eso, porque no tenía ni idea. Digo, yo quiero hacer algo, pero ¿esto por dónde se empieza? Sé la parte de preparación física, de entrenamiento personal, etcétera, pero lo otro y entonces, pues aunque sea privada y gente que tiene una habilidad concreta que te la transmite, pues eso es lo que buscaba. En tu caso, Carlos, ¿has hecho algún tipo de Pues formación yo de ese tipo? empecé cuando hice la transición de que yo ya quería enfocarme, o sea, queríamos tener más gimnasio, hice Sí, un MBA. qué bueno. Pero el MBA, pues algo que a día de hoy no tampoco me dio unas nociones, pues la mentalidad me hizo cambiarla un poco, Ujú, pero cuando ya de verdad no me metí en esto, igual que yo he ido pues libros, podcast, alguna formación específica de algo que me interesa, la compro, ya no es nada arreglado, claro. porque es que no hay nada Es que que, ya hay un momento que yo creo que una edad en la vida que la titulitis se te pasa. claro, Ya, a vosotros no hace falta tener X Claro, máster a mí no, de... yo no necesito que a mí una universidad o una escuela de de hecho el negocios me dé un MBA diploma ni de lo algo. pedí. Claro, ¿Sabes? Está un Yo quiero título que. formarme. Claro, claro. Que yo me quiero dan saber diploma me da cosas. igual. Aprender desarrollo personal para mejorar como persona, porque seguramente lo que habla de la mentalidad del MBA, la mentalidad que tenéis ahora, de la que empezaste y los dos dando tumbos cuando arrancaste y que no sabíais ni a qué albañil llamar o a qué empresa el marketing, esto que cómo va, ¿no? Imagino que la mentalidad, sobre todo, y el desarrollo que habéis adquirido desde 2016 ahora, no tiene nada que ver Nada, nada, nada. de cómo Nada. Y empezasteis, yo en ese claro. sentido creo que tengo mucha otra formación que Carlos. Carlos siempre ha tenido un Mm. poco. Más mentalidad de empresario, Pero ¿no? yo es verdad que yo hace 9 años es que era otra persona Ya, totalmente diferente. Pero dice Carlos de la mentalidad, yo creo que te cambia más la mentalidad. Tu entorno y lo que leas y lo que escuchas, porque ahora claro, el formato podcast, por ejemplo, nos claro. encanta. Facilita mucho eso. Eso te cambia mucho más la mentalidad que cualquier estudio que puedas hacer. Ya, ya. El entorno hace mucho. Y Mm. claro, si os retroalimentáis entre vosotros, creo que es clave y Porque la que os mentalidad no se empujáis. cambia de un mes para otro, No, que va, o que porque va. hagas un curso. Y- La y- mentalidad es algo que se va Claro. forjando con el tiempo. Total. Incluso el que empieza a entrenar, que hemos comentado antes, esa persona que no es de nuestro público objetivo, que viene aquí, que sabes que va a durar 3 meses, porque no. Esa persona le han dicho que tiene que entrar a la fuerza, el médico, etcétera, pero como no cambie un chip mental y sepa que eso lo tiene que meter en su día a día para toda la vida, va a venir 3 meses y se va a ir con las mismas, ¿no? Entonces, tanto a nivel empresarial como a nivel de adquirir hábitos, la parte mental es fundamental. Y eso de un día para otro, y más cuando tienes 50 años y has tenido otro hábito totalmente y quieres cambiarlo, eso va paso a paso. No es fácil. Si te gustaría mejorar la gestión de tu centro de entrenamiento, captar más clientes o incluso si estás pensando en montar tu centro de entrenamiento desde cero, haz clic en la descripción y tendrás acceso a una consultoría sin coste alguno para ver cómo podemos ayudarte. Dentro de la formación hemos hablado de que cada uno como en un área, pero en la empresa, ¿cómo combináis vuestras habilidades o de qué os encargáis cada uno de vosotros dentro de 180? Pues eso es algo que conforme va pasando el tiempo, Ujú. nos vamos especializando un poco más cada uno en un área. Pero todavía está un poco. Entrelazada, ¿no? Sí. Alguna... Sí, Pues sí. poco a poco sí que notamos que se va Claro. abriendo y cada uno se va para un lado y siempre hablamos las cosas, que Claro. al final somos dos, pero nos vamos especializando. Al principio era como, venga, los dos entrenadores, luego los dos de todo. Y poco a poco vamos apartando cada uno Cada uno en de una un área. cosa. Sí. ¿Alguna así cosa en concreta que te encargues tú, Juan, y luego Carlos? Carlos, por ejemplo, se encarga mucho de la atención al cliente, en el sentido Ujú. de la comunicación diaria con el cliente Muy bien. y también de la parte Sí, comercial. Y de la parte comercial. Y a lo mejor yo me encargo de un perfil más técnico de, pues, como te decía antes, a lo mejor tema de web, tema de sí. newsletter, más Muy bien. marketing a Qué nivel bueno. técnico. Eso Me encargo yo Y, más. y otro finanzas melón. o de Sí, cuando Claro. vamos a hacer las compras del producto, Sí. de material fitness, pues él se encarga más de proveedores, eso. Proveedor y demás. Claro. recursos humanos,
Que Es ya, que que ya tenemos son- bastante. ya tenéis unos Que ya cuantos. tenemos Claro, claro, no, Esa sí. es otra pregunta, pero ¿cuántas personas hay ahora mismo en el equipo? Ahora mismo Contando hay con vosotros. 10 entrenadores trabajando y luego tenemos 3 chicos que son un poco satélites, ¿no? Que en plan no están con nosotros, pero de vez en cuando les echamos una mano. Más Esto una nosotros mano, dos. ¿no? Más Más vosotros nosotros dos. 10 O más sea que, nosotros dos, 10 entrenadores. qué bueno. O sea, ya hay un Sí, ya un equipazo equipillo, totalmente Ah. importante. Ya cuando pasas esa cifra, los problemas ya no es con los clientes, sino el gestionar personas, Sí, horarios. bueno, claro, yo es que me encargo más de eso. Carlos dirá que es más difícil gestionar clientes, pero No, yo no digo eso. quiero decir que gestionar el equipo no es fácil, ¿eh? Y Complicado. yo soy muy del pensamiento que lo primero es que tenga a tus entrenadores contentos, porque Sí. si no se van a ir. Si algo nos podemos sacar pecho es que no tenemos mucha rotación de Mucha entrenadores, rotación. cuando en este sector hay mucha Hay muchísima. rotación. Eso es uno de los Pero problemas claro, que nosotros tenemos. lo De vemos hecho, que para mí notan- gestionar clientes es muy fácil. O sea, que lo otro, ¿sabes tú cómo soy yo? Claro. Eh, sí, porque eso, ves cómo se tratan a este perfil en otros centros y es que es normal que haya rotación. Claro. Y es que un entrenador es muy importante en tu empresa. Eh, De hecho, la primera línea de batalla con el cliente es el entrenador. Si nosotros tenemos mucho cuidado en que hay que hacer las cosas de esta manera. Ujú. No somos talibanes, Claro. ¿vale? Que no es... Pero antes de entrar, les dejamos muy claro lo que queremos Lo que de queréis. esas personas, Ujú. de los entrenadores en este caso. Claro. Y si alguno no va en ese camino, pues hay un problema gordo Claro. que intentamos Reconducir. a lo mejor. reconducirlo. Alguna vez se ha podido reconducir, alguna vez, pues no. Pero nosotros en Pero, un mes ya sabemos si el entrenador claro, lo Claro, sabemos. Dicen o sea, que tienes que contratar un poco más Lento y despacio despedir y rápido. despedir rápido, Es ¿no? así, es así. Y porque al final lo que decís, lidia con vuestros clientes en el Mm. día a día y Y de puedes eso voy a decir tener una cosa que no se pase. un goteo de que bajas que termine. sí. De que nuestros entrenadores no rotan casi. O sea, el que entra en 180 se quedan muchos años. Claro. Mucho. Eso es súper importante Pero y porque algo que viene nosotros hacemos, haciendo. nosotros hacemos el esfuerzo de intentar cuadrar las necesidades de la empresa, que es Claro. lo primero, lógicamente, la Sí. empresa es lo primero, pero con sus necesidades. Claro. Y nosotros tenemos chicos de cualquier perfil, gente que a lo mejor se está preparando oposiciones Claro. y sabemos que es temporal su Ujú. trabajo aquí. Ya. Y quieren menos horas porque están combinándolo con Claro. esos estudios. Y gente que quiere hacer carrera y que Mm. quiere progresar y que Eso quiere es. promocionar y saben que si se lo ocurran y se lo ganan, van a estar aquí toda su Claro. vida profesional. si Hasta quieren. el punto, hola Alba, de que una de nuestras entradoras, la más antigua, ahora es socia nuestra en el apartado Otro de proyecto. embarazadas. Qué bueno. Que Qué ya, bueno. se daría para otro podcast, pero sabes que tenemos 180 Sí, más. 180 Pues más. Alba, que fue entrenadora, Eso me ella fue parece. pasando por diferentes sitios, fue un poco responsable, Sí. tuvo más responsabilidad de cosas que hacer y al final salió el proyecto este y ahora es socia Le nuestra. habéis dado como esa parte de sociedad en ese proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que Para. le, Sí, qué es lo sí. que le apasiona a ella de verdad? Claro, Sí. claro, Es qué que es lo bueno. que Me le gusta a ella. parece súper O sea, inteligente por ambas El partes. gimnasio nuestro, porque estamos aquí, y mamás, aunque tiene el mismo nombre, Sí. el prefijo, pero son seres independientes. Muy Y bien. a Alba, y eso a nuestros entrenadores, que no estarán viendo a lo mejor, también, Sí, hola, seguro que saben los que quieren que nosotros con nosotros tienen que hay evolución. carrera dentro. O sea, al Sí, final, aquí hablamos, ¿no? De empresarios fitness, emprendedores, etcétera, pero se puede emprender dentro de una empresa. Yo lo hablo siempre con mi equipo y siempre eh, con este tipo de proyectos, al final, oye, pues mira, vamos a intentar. Y eso os lo ve en vosotros. Si ve que estáis creciendo en abrir más centros, en crear proyectos, el entrenador que esté dentro estará motivado para, oye, pues si yo sigo la estela de ellos. Y si hay alguien que van a dar un salto y yo lo hago bien, van a confiar en mí para o gestionar el centro de Juan Carlos I, o el proyecto de MAM, o un proyecto exacto. online nuevo que salga, o lo que sea. Entonces, al final, bueno, el trabajador también puede emprender dentro de la empresa, y si es ese culo inquieto también, no hace falta montar un centro desde cero, que sabéis todo lo que cuesta. Y si ya trabajas para una empresa que te cuida, que tiene buenas condiciones, que el tema
bueno, horario. Si no tienen rotación, o sea, si no tienen rotación de trabajadores o muy poquita, eso dice mucho de vosotros y es que la gente que trabaja con vosotros está contenta. Entonces, para mí eso es súper importante también. Nosotros en nuestro centro ahora mismo tenemos una sede solamente y a mí me encantaría tener más, por eso a personas como vosotros, para mí sois referente en ese aspecto de poder crecer, ir abriendo más sedes, pero ya no solo por mí a nivel de ego, sino que mi equipo crezca con la empresa. O sea, yo podría estar muy cómodo, me siento, ni hago el podcast, ni mentorizo a otros entrenadores, doy mis clases y ya está, y podría ganar X más y quitarle hora a un trabajador, pero no, mi idea es seguir creciendo, trascender un poco y que el equipo también pueda seguir creciendo. Decir, oye, pues tengo X profesionales en el equipo y estos dos llevan desde el principio y tengo dos sedes, pues uno es responsable de una y otro de otra. Y al final que todos vayamos creciendo, ¿no? Y al fin hay muchas posibilidades de crecer y tener buenas condiciones en este sector, que es un poco darle altavoz a este tema de cómo tanto los empresarios pueden vivir muy bien en el sector del fitness como entrenadores dentro de los centros. También se puede hacer una carrera muy bonita y una profesión para mí es espectacular. Mm. Yo creo que hay dos niveles de emprendimiento en el sector este de los centros de entrenamiento, centros boutique. Ujú. Uno es autoempleado, que, oye, que Está bien. respetable Sí, sí. totalmente, faltaría más, que es porque te apasiona ese ayudar a los demás entrenándolos, cuidándole a las Claro, personas. Y si te apasiona dar clase, pues perfecto. genial. Y ahí no necesitas, oye, te quitan muchas complicaciones. Ahí te quitan las contrataciones, las bajas, los locales, el no sé Total. qué. Y está muy bien. Pero te tiene que apasionar mucho el dar clase. Dar clase, Nosotros, Carlos y yo, al principio sí, pero cuando llevamos ciertos años ya es Claro, ya que, siempre es lo que quema, es mismo. un trabajo que, Y claro. ojo, que Te aparte, quema. desgasta, tienes eso que estar con buena cara para todo el nosotros, rato. ahí pensamos igual, tiene una edad. Ya. Ahora tú puedes atraer y la Ujú. gente, "Ay", pero cuando tienes 50 años, Ya, ¿dónde vas? O ya. sea, ¿dónde vas? Para que esté escuchando, pueda verlo. Sí, pero que Para nuestra desgasta más. mentalidad, Claro, claro. yo, si voy a un sitio, pues me gusta para los entrenadores que sean jóvenes, que estén bien físicamente, tienen otra La energía. energía que puedan Eso, La transmitir. un tío de energía, 20 años con uno de 50, eso es que la energía Claro. Y lo no que tiene hemos nada que ver. comentado antes, si no eres padre, cuando vosotros ya sois Y padres, yo luego también, eso, cada uno lo que quiera esa hacer. las energía, etapas de la claro. vida. Claro. Y que luego, oye, que quema, ¿eh? Que Sí. estar, abrir a Claro, las 7 de la mañana y cerrar a las 10 de la Sí, 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 noche, sí. sí. quema, Es desgastante claro. mucho. Entonces, ya, claro, ya tiene otras cosas. El Sí, querer crecer y querer expandirte tiene otros claro. problemas. Pero bueno, son retos. A nosotros que nos Son gustan retos. mucho esos Claro, retos. Mucho. Nos vosotros, ponen, que vaya. creo que no hemos comentado de la cantidad de emprendimiento que habéis hecho desde que pasasteis por la franquicia, cumplisteis los 5 años. ¿Cuándo abristeis el segundo? En esos primeros, ¿no? 5 años. Sí, Sí, el tercero, creo yo. en Al el te- 19, marzo Mm, del 19. sí, Buena. Ah, no. Eso fue justo No, antes, un era año antes. el de la sí, pandemia. Teníamos previsto una paella por el Sí, primer es aniversario sí. y hubo que verdad, cancelar la es paella verdad. Sí, ese sí, día. sí, sí, sí. Qué bueno. Ese Entonces, día. ese fue el segundo. Y ya cogéis, En el ponéis vuestra 21 marca, fundamos ¿no? nuestra propia marca Muy bien. y Y hasta, ahora, hasta el ¿no? 25 que hemos Y, abierto el tercero. y eso porque esto es importante que la gente que si nos escucha, que nos escuche, porque nosotros, yo creo que a él le pasaba lo mismo. Yo la verdad que cuando al final justo antes de la pandemia, o sea, nosotros Sí. la pandemia nos vino bien. Ujú. Yo antes de la pandemia, yo me estaba quemando. Ya, Me gustaba el trabajo, tal, pero a mí no me gustaba la sensación que tenía con los clientes, tener que llorarles para que se quedaran. ya, Es ya, decir, era un público, que lo hemos ya. estado hablando antes, que no tenían metido en el cuerpo El de hábito, que hay ¿no? que hacer el hábito, hay que Ya, hacer deporte, no. Iban porque hay que hacer moverse un poco, sí. Llegaba julio y te hacían así con la mano, nos vemos en octubre, sí, tres no en meses. septiembre, nos vemos en octubre. Te tiras 3 Y meses yo, y y dices, a yo lo mejor ya, ya he cerrado. claro, y a mí eso no, Ya, el ambiente no, claro. y además encima que era más joven todavía. Y entonces llegó la pandemia y al principio dijimos que hemos cerrado los gimnasios, Ya, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues de algo malo dijimos, es el momento de cambiar esto. Pero eso fue sobre todo lo que ya a mí, ahora que ya Juan lo que él sintió, cuando yo abrí la puerta de gimnasio otra vez después de ujú, la pandemia, venían 4 y los 4 eran jóvenes. sí.
20, 30, 40, como yo ahora mismo. Ujú. De los otros ya no se acercaban, que hemos dicho que son Ya. gente más mayor. Dije yo para adentro, digo, es el momento Especializarse. todas las acciones de marketing, pues la marca, la forma de entrenar, vamos a cambiarlo, a atraer a los que están viniendo. Es que los Claro. otros ya no sabemos cuándo van a venir Ya. siquiera. Claro. Y entonces fue 180 y aquí estamos. Diste un giro de Mm, 180 al final, sí, ¿no? sí, sí. Eso es. De hecho, la gente cuando viene de público antes, que yo lo sé, yo sé, Sí. lo hemos dicho en el área de atención, yo se lo reconozco claramente. Seguramente no estés cómodo o cómoda aquí. Ahora, claro. Eso es. ¿Quieres probar? Prueba, pero que sepas que nosotros no estamos ya centrados en esto y les derivó Claro. otra gente. Por eso es bueno, yo creo que cada vez somos más centros que puede la gente pensar, no hay competencia, no. Yo creo que somos pocos centros todavía por la cantidad de La gente que tarta es muy hay grande. Pero sin y entrenar. porque el sector se va a ir Claro. diferenciando. Claro. Y se van a crear nichos, ya están surgiendo Sí, nichos. lo que acabáis Es lo de que dice decir, Carlos. Con nosotros va este perfil de ese público. perfil, ¿Eso quiere decir que todo el mundo? No, para nada. claro. Sabemos que la población boomer ahora Ya, se está interesando por el deporte, que ya. eso hace 5 años no pasaba. No, no. El que se sienta cómodo con esa población Claro. tiene mercado de sobra y Pero no nos vamos a pelear en absoluto. O sea, es que no nos claro, vamos a quitar claro. ni un solo cliente. Pero les vamos a derivar, que es lo que hago yo. Nosotros creo que es un ahora acierto estamos el nichándonos especializarse. también en embarazadas. Claro, Pero y si no será en, yo qué sé, es que Claro, cualquier cosa. claro. Lesiones, readaptación. Es que el deporte o el fitness no es una moda. Es una tendencia que es imparable. Ya. Que es imparable porque nunca vamos a dejar de preocuparnos por nuestra salud y por nuestra estética. Y cada vez más. Ujú. Entonces, no es algo que diga, bueno, es que ahora te dice todo el mundo, te lo dirán. ¿O cuántos sois? ¿Cuántos gimnasios sois? Sois Sí, un montón. sí, Y sí. más que va a haber. Claro. Somos Y más pocos. que va a haber. Pues también la barrera de entrada de un centro, ¿no? Como los nuestros, no es lo mismo que una macroinstalación, una grandes cadenas de gimnasio de musculación, de los low cost, que te montan un bicho de 1 millón de euros y eso ahora mismo un pequeño emprendedor no podría, ¿no? Pero un gimnasio que os juntéis dos socios, vais poquito a poco juntando fuerza o uno solo, es más fácil emprender en ese caso de ir poquito a poco alquilando un local y emprendiendo, Empezar pero es fácil. es importante lo que habéis dicho, o sea, el fijar un nicho en concreto, el especializarse, que luego puede venir área de influencia de proximidad, ¿no? De la zona, pero si te enfocas en una población concreta o ya en los centros presenciales, como nosotros digamos que tenemos 3 perfiles más o menos diferenciados, que cada uno tiene como el customer journey que llaman, ¿no? El viaje o la experiencia del cliente, como hay 3 perfiles diferenciados y que van a hacer 2 o 3 actividades diferentes en la misma instalación. Y vosotros que habéis especializado en ese perfil más joven, ¿no? Que habéis comentado antes, entre 30 y 50 años, que hacéis un entrenamiento que ya es diferente a lo otro, o habéis polarizado un poco de lo que hacéis antes, pero quizás eso ha sido el acierto que os ha permitido crecer más o por lo menos en la zona donde estáis. 30 o 40 el grueso. Claro, para que veas. Sí, sí. Nosotros tenemos algo así, pero, o sea, población de esa edad, pero también cada vez tenemos más gente en nuestra zona que es mayor. Hicimos un evento con una farmacia hace poco y mucha gente con patología en la farmacia le dice a la farmacia, es que tienes que entrenar fuerza, si no todo... Otro nicho totalmente diferente. Totalmente, Que, claro. es que hacia eso va el sector. Claro, eso es. Y por lo que hablábamos, que hay nicho para todos, pero es importante enfocarse en un nicho concreto porque cuando empiezas dices, no, soy redactador, soy preparador de oposiciones, tal, entrenador personal, lo haces todo y no eres bueno en nada, ¿no? Eso es totalmente. Entonces, aparte que yo personalmente no la conocía tanto desde dentro, sí que veo un acierto. ¿Cuándo, o sea, había abierto este tercer centro, pero cuándo... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que abriste ya luego el segundo al tercer año? Y ese tiempo de stand-by para abrir ya vuestro tercer centro. No, stand-by no. Explícalo, Juan, lo que pasó entre medias. Pasaron Nosotros varias cosas. Solo primero la pandemia. Bueno, ya la pandemia. Nosotros intentamos que Claro. una vez al año Ya, hay que hacer algo. algo, claro, Porque si no, nos aburrimos. claro. Es verdad. Hay que salir de esa zona de confort y tirarse a la Entonces, piscina. explica lo que pasó.
No, pues eso, primero abrimos en 2019 el segundo, como decíamos, y luego viene la pandemia. La pandemia te quita 2 años. Frenó El ahí 20 mucho todo. de cero y Claro, el 21 con las olas famosas aquellas claro. también. Frenaba mucho todo. Pero ¿qué pasó? Que la gente quería entrenar al aire libre. Y entonces, ¿qué se nos ocurre a nosotros? Entrenar al aire libre. Y abrimos Training Park. Training Training Park. Park es una instalación que es única en el Sí. centro de la ciudad Era, lamentablemente. y va a seguir siendo única. Muy bien. No va a haber otra igual. En el centro de la ciudad, al aire libre y con nuestra metodología. 640 metros cuadrados. Sí, Era 650 metros pasada. cuadrados. un Tenía solar su abandonado. intimidad que no te vendes de la calle Claro. y súper bien equipada. Y es que eso era. Eso era una locura. Era, claro, es que te diferencia Algo totalmente. Eso es único, la vaca sí. púrpura, siempre lo hemos dicho. Sí, Eso sí, es la sí. vaca púrpura. No podía haber otra igual. Yo se lo digo siempre. Además que se alinearon Carlos, los- podremos abrir muchos. No, eso lo sé. Pero esto, claro. Pero como ese. Se no. alinearon los astros de que justo enfrente de nuestro gimnasio había un solar vacío Sí, de una persona que encima le caíamos bien, nos Sí. caemos bien mutuamente y el solar no tiene ideal de venderlo, Claro. no le hace falta. yo lo alquiló. Y ¿no? entonces dijimos, pues vamos a preguntarle por el alquiler. Y entonces, pues eso lo dijimos y dijo, pues sí. Pero nosotros que ofrecíamos, le quitábamos los gastos que tiene ese solar, Sí. porque tiene que estar limpio, tiene que pagar IBI. todos IBI los también. años, IBI, IBI, mantenimiento, el ayuntamiento y te obliga a encima tenerlo le íbamos a limpio. dar un poco de dinero y Qué bueno. además le ofrecimos, que era nuestro riesgo, pero sabíamos que no lo iba a Que no vender, había riesgo. que si al día siguiente se le ocurría pues que lo voy a vender, en un mes estábamos fuera. Y entonces pues empezamos ahí, pues año y medio El duró. 21, ¿no? Finales del 21 o finales del 22. Fue para diciembre del 22, imagino. Sí, el 21, sí. Hice un Pues año después, noviembre para el del 22, 22, sí. Ujú. Y lo abrimos y lo mantuvimos Eso, abierto. eso fue la 2 explosión de años. 180. Sí. 2 años. Ahí crecimos mucho. Ah. Tenéis más capacidad también, que a lo mejor en los Claro, centros permitía claro. menos coste fijo justo en ese Hombre, Claro. sitio, claro. el abrir eso Grupos más grandes. fue- la no- rentabilidad aumenta. nos Pero ya dejamos no, dinero. ya no es tanto rentabilidad, sino reconocimiento de la marca. Total. Exacto, Ahí empiezan sí. a El conocerte. hacer algo único Eso y ya decían, era los de una, 180 tienen esto. una publicidad gigante ahí en Claro. la ciudad. Y el que pasaba lo veía. Claro. 180. Claro. Y entonces. Y aún a día de hoy, mucha gente lo conoce. Vosotros teníais Sí, eso. Sí. Claro. Y entonces, pues lamentablemente, empezamos a meter lo que a lo mejor se canta. Pues lamentablemente, la administración pública Ujú. se dedica, tú lo sabrás, a pisarte el cuello. Sí. A ponerte contra las Eso, cuerdas. pisarte el cuello no vaya, ¿en qué zancadilla. nos ayuda a nosotros? En absolutamente nada. Si es Ellos que no van a queremos que nos pisarte el ayuden. cuello. Ya. Y el que lo sepa la gente, que si tú te metes en esto, que prepare el cuello, te lo van a pisar continuamente, pero si te gusta, pues Te puede más el- puede la más ilusión, el la poder, ilusión. conmigo puede más Claro. la ilusión y el tal, que me estén tocando las narices continuamente, porque Sí. es continuamente. Ya. Tenemos 4 podcasts de cosas que vienen aquí el inspector, o venga, toma, de cosas raras Sí. que nos han pasado. Sí. Pero podemos estar hablando hasta mañana. Bueno, pues hubo un vecino, o 2, no muchos, porque yo sé que tenemos clientes de esa ese zona, ¿no? edificio, de Sí. ese edificio. Y nosotros, si algo nos caracteriza, es que son súper respetuosos. Ya. Y nosotros, y eso va dentro de los dos, que ahora hablaremos de por qué nos llevamos bien. Yo sé que va dentro de los dos. Lo primero es hacerlo bien con los clientes Claro. y con lo que está alrededor, Alrededor hay que y cuidarlo. luego ya viene lo demás. Eso. Pero lo primero de alrededor. Entonces, hubo alguna persona, porque nosotros preguntamos a los clientes, ¿oís ruido? Los Hay molestia, vecinos. sí. No, Carlos, que no. De hecho, el que es de Murcia y sabe dónde está el Training Park, está en una de las rotondas con más tráfico que puede Sí, haber en sí. Murcia. Juan de Hay Borbón mucho con tránsito Príncipe de ahí, Asturias. claro. O sea, el ruido que podemos hacer nosotros con eso Ya. no tiene nada que ver. Bueno, pues en vez de hablarlo la administración y decirnos, bueno, pues hacéis este ruido, que no lo hacíamos, pero venga, vale, te lo compro, lo hacéis, pues si hacéis esto y esto y esto, Se soluciona se el problema, soluciona el ¿no? ruido. Muy bien. Pues si es que nosotros íbamos a gastarnos lo que fuera y Claro. íbamos a hacer lo que fuera necesario para no molestar. Ya. Bueno, pues en vez de eso, de un día para otro, que tenéis que cerrarlo, de un día para otro fue.
o 300.000 euros de multa. ¿Fue serio? 300 o...? La máxima eran 300.000, sí. Sí. Y dijimos, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, pues de un día, imagínate, de un día para otro, Cerrar el imagínate, que yo me estoy chiringuito que... calentando, imagínate, tú No, es que... imagínate esa gente de la administración pública, pero es que nosotros tenemos familias, ¿qué situación tenemos nosotros? Claro, Para decir, ¿y cuántos clientes? ¿Cómo eso? Nosotros al final somos muy capaces y sí, estas cosas nos han ayudado, pero de un día para otro decirle, nuestro centro de Juan de Urbano a lo mejor da para meter 250 personas, sí, pero embutidas. Pues a lo mejor tenemos 300 personas más, en esos 520 o así, en ese centro. ¿Cómo le explicamos de repente a 300 personas que han pagado sí, que al día siguiente nada. aquello se terminó? ¿Con qué cara digo yo eso? Y A el eso de la administración le da le da igual. igual. Vuestra familia, los clientes y Sí, todo. Yo que me aquí hay un- explota la Pero es que aquí cabeza, el macho. problema no es de esta administración en concreto, es de base. Eso no O es- sea, ya, aquí hay un ya. problema en este país que es de legislación, de Ya. Claro, sobrelegislación. no, claro. ¿Qué pasa? Que al final el funcionario de turno o el concejal Que de no turno, sabe, claro, te dice el que sabe. pero claro, ves, son soldados. Ya. Son soldados. Claro, cumplen Y órdenes y... obedecen. Ya. Obedecen. Exacto, sí, sí, sí. ¿No tiene sentido común? No tiene sentido común. Lo Ninguno. admiten que no Ya, tiene sentido claro, común. ya. Ninguno. Porque ese tipo de actividad ni era dañino para el medio ambiente, al contrario, Claro. generaba impuestos, manteníamos una zona de la ciudad limpia, prestábamos un servicio al barrio espectacular en una ciudad como Murcia, que tiene un clima increíble. Y lo tenéis bastante controlado, ¿eh? Que hay gente que está en Claro. el parque entrenando de claro, aquella no, manera. nosotros, Claro. Y sin además, regular, ¿no? claro, Vosotros claro, al toda la final... aplicación, nosotros. El cierre de esa, todo el mundo iba con la de esa, aplicación. de esa instalación iba contra el sentido común. Ya. Porque se podían haber puesto medidas, de hecho tomamos medidas, pero ya una vez la ley dice esto, Y ya mañana ya, cierra, ya tienes que... da igual. Sí, Además eso no lo reconocieron. Sí, sí, La ley va 10 años por detrás del emprendimiento. claro. No son nuestros sectores, Sí, en sí, cualquier en sector. general. En general. Si un empresario, un emprendedor quiere hacer algo innovador, ahora tanto que se lleva la palabra que se le ponen, se le llena la boca a los políticos de Sí, innovación, Innovación, de emprendimiento, aportar sí. riqueza y tal. Pero como no está puesta en la ley, no se puede hacer. Era Ya. esto, que quede claro. Lo que nos dijeron es que eso que teníamos puesto No nosotros existía. no existía. No existía. Entonces es como la gente iba en caballo Te y dije- aparecieron los coches, pues se regulan los coches. Ya. No, aquí la solución es hay que cerrarlo. Eliminarlo. Sí, te dicen que un gimnasio, por ley, porque está puesto en una ley de hace 20, 30 años, Sí. tiene que estar aislado acústicamente. Vale, pero mire, señores, que nosotros tenemos un gimnasio al aire libre. Si lo aislamos, no es un gimnasio al aire libre. Ya. Ya, pero es que entonces Es lo no. que- ¿Y el bar que tiene una terraza al aire libre? Bueno, si Es, quieres. es otra cosa. Esto si quieres tomar otro Claro, podcast, sí, ¿eh? sí, que sí. vamos. Todas las incongruencias del mundo, cuando Es que te yo metes ahí, hay las cosas tienes. que no entiendo. Nadie las va a entender, ni ellos, lo que pasa es que son soldados y lo hacen. Y el que está arriba, que es el político de turno, Ya. que me caliento más todavía diciendo esa palabra, que se legisla no sé de qué, porque no... ¿De qué? Si tú no sabes de eso, o sea, ¿pero qué estás legislando? Ya. Sí, Pues algo que no sé. entonces tú te das cuenta de que a lo mejor una terraza de un bar, si está en un sitio público, pues sí se permite, pero si no te acuerdas lo que nos dijeron, si está en un sitio privado, pues entonces no Sí, eso es así. puede no Y permitirse. lo nuestro es un sitio privado, Ya. que tenemos alquilado. Claro. Entonces, a los bares le dan licencia pública, De la acera, pero de la licencia terraza. pública Claro. pagando. Pagando, claro, a la Pagando administración. Claro. Pero un restaurante que tenga una terraza y quiera sacar la terraza y hay un sitio privado, Problema. si tiene alguna queja, tiene que cerrar. Tiene que En cerrar. cambio, si está en la terraza, no. El único negocio que le permiten tener terraza es la guardería, porque hay una ley que dice que los niños tienen que salir a la calle y al patio. Pero ya está. Entonces, una guardería sí, pero un gimnasio no. Ya, no tiene mucho No tiene sentido. No tiene Ya. sentido. Pero Volviendo- como todo, como la ley dice una cosa, aquí nadie. No. Y ponte a legislar la ley, ¿sabes? Que va. Van, como habéis dicho, 10 años por detrás y al final. Sí, y nos quedamos cortos seguramente. Bueno, por no cerrarnos, eso de un día ¿En para qué otro. fecha fue? Porque luego 23. Encima en la fecha nuestra punta, Sí. tuya también. En abril. Abril. Abril del 24. Nada más, Hace un año nada más ya. terminar la... Pues Murcia es fiesta de la primavera. ¡Bum! A tope. Ahí. Con toda la gente apuntándose lo que perdía.
que tenéis que cerrarlo de Nosotros estábamos en recursos. Estábamos presentando Sí. recursos. Sí, ya llevamos. Pero la orden de cierre, que es lo que dice Sí. Carlos, la orden de cierre no te Mira, dicen, este es el recurso, no cabe recurso, tienes, no sé, 2 semanas para cerrar. Ya. No. Te dicen, mañana no puedes cerrar. Y va a ir la policía, y va a ir el inspector con la policía. ya. Si estáis abiertos, te pone una multa de 60.000 a 300.000. Tú imagínate, simplemente habiendo aguantado, Madre mía. venga, nos cierran. Nosotros solo pedimos que nos dejasen Sí, terminar abril. Claro. en abril o Para no dejar para tirar a la no- gente. para no devolver las cuotas. eso es lo Claro. fácil. Pero Claro. no, nos pueden dejar hasta agosto incluso, que en agosto Murcia se vacía. Claro. Tú no puedes ver que está, para no decir una palabrota, alguien, mucho. Ya. No puedes decir, bueno, espera, voy a intentar, como está la ley así, esto hay que cerrarlo. Pero voy a darle un poco de cuello, Vamos a venga, hasta darle agosto, cuello que ya hasta puede quedar vacío y Que ya. se busquen solución, ¿no? Exacto. Me lo lleva a un local. No. De un día para otro. Y se van a su casa y se Qué acuestan fácil. igual. Es muy ¿sabes? fácil desde los toros desde la Y barrera. entonces, pues decir, nada, lo que hicimos, Bueno, que hubo que echar entrenadores. tuvimos que echar Claro, si al final, entrenadores, Claro, nosotros redujimos nuestros clientes claro. al 50%. claro, ¿qué tuvimos hace que con la devolver estructura de dinero. coste? Claro. Eso es verdad que no mucho, porque nosotros lo que hemos dicho, eso, Juan y yo, el cliente y el hacer bien las cosas está por encima de Está todo. por encima. Si yo a un tío le he cobrado un dinero con el training park, con el Sí. gimnasio, si de repente se cae sin training park, la culpa no es suya. Ya. La culpa pues la tengo que asumir yo. El Claro, responsable. el somos responsable, Que exacto. somos los responsables Le últimos. tenéis que dar solución a ellos. Pues entonces a todo el mundo dijimos, quien quiera el dinero, lo entendemos y se le devuelve. Muy poca gente Exigió la devolución de la exige cuota. la devolución. Muy- Pero muy muy, poca, pero puede muy ser poco. 3. Sí, una mano lo podemos contar. Qué bueno. Y los otros se aguantaron, nos fuimos. Sí, esa Empieza buena. la de Esa historia. es buena, no me acordaba. Nos fuimos. Al día Estaba ahí siguiente, fuera, ¿no? Era Exactamente. y tal, claro. alquilamos una furgoneta. Exacto. Estuvimos con la furgoneta más de un año alquilada, ¿eh? Y nos íbamos a los parques a darle servicio a hacer esa entrenamiento al gente. aire libre. Llenamos la furgoneta hasta arriba, que Claro. iba Es que tenemos dos ubicaciones. Una al lado del gimnasio. Sí. Tenemos tanta gente Claro. que no. Entonces, una era al lado del gimnasio y otra en un parque. íbamos empezando y donde no nos echaban, porque enseguida Claro. iba la policía, que aquí no podía estar. Ya. Pero si un parque. No, aquí no. Pues nada, vámonos a otro sitio. Y al día siguiente, la gente propia, por los vecinos, siempre hay gente que. Siempre hay alguno que se queja. Siempre hay Sí. alguno Hay- que no sé a Solo qué hay se uno, dedica. pero es lo Ya. suficiente Que para busque tenga que ir ayuda. la policía. Sobra, claro. Pues entonces iba, que aquí está no sé qué. Pues iba el policía, que ellos no Como si tienen. estuvierais bebiendo o fumando, ¿no? Ahí Ellos en no, el y parque. ellos no tienen culpa Éramos, y yo que muchos sé, de los quemando policías. árboles. No, los policías iban de buena. Sí, siempre, No, siempre, claro. siempre. Claro, al final le llama, hay un aviso y tienen que- Exacto. Te iba. dicen, oye, chicos, mira, se han quejado, hay un Y, vecino que y ha eso lo llamado, entendemos, ellos no pueden hacer porfa". nada. Claro. Y nos sugerían sitio. Me acuerdo que la Exacto. vez nos sugería sitio. Claro. Poneros en este tal sitio. Que no le va a escuchar a los Claro, vecinos y que no. Claro. Y estuvimos, pues, fuimos por 3 sitios, estuvimos. Claro. 4. Lo que pasa que ya llega el invierno y claro, Ya. no es lo mismo. Son training parques, park. llueve, se forman barros, Claro. el viento. Cada vez iba disminuyendo Pero ese bueno, servicio de vuestro aire carácter libre. de emprendedor de buscar facturar, soluciones. Había que buscar claro. soluciones. Pues a lo mejor, claro, para nosotros facturar 15.000 euros menos que podemos facturar, eso es mucho dinero. Claro, tenéis Con muchos centro costes fijos de al final. al mes, tía, cubríamos lo que ya no es porque perdiéramos, Ujú. sino porque nuestro ánimo es siempre crecer. Ya. Pero no crecer porque, pues si nosotros la evolución de nuestro sueldo, que podríamos hacer otro podcast, podríamos ganar mucho más, pero no es, si no es nuestro ánimo. Vuestra idea es Nuestro reinvertir ánimo y es crecer. crecer, Nuestra política es crecer, reinvertir. más Muy bien. gente, más contratados, hacer Claro. el bien, macho. Claro. Y entonces lo del cuello pisado que hemos Sí. estado hablando, pues te lo están impidiendo. Claro. Y entonces, pues nada, tuvimos que estar ahí, pues apretados como fuera. Era yo más el que tenía en la cabeza, justo cuando estaba el tren park, que la rueda giraba, vamos a abrir otro centro ya fuera de, Ya. fuera de Murcia, porque Ya. Ese era el siguiente eso es paso. algo que queremos. Y Juan ya había dicho, ¿y si abrimos uno por donde lo tenemos ahora? Sí.
Pero yo, como teníamos el Training Park, yo no. Claro, yo querías no. buscar otra Claro, zona claro, si diferente. tenemos ya toda la gente de Hombre, claro, barrio. si tuviera Training Park no hubiéramos Ya, abierto. pero que tú sí Ya. tenías eso más, que al final es un acierto. Y yo tenía más lo de fuera. Pero Ya. ya cuando nos cerraron, lo de fuera hizo así. Se Claro, fue. se fue Y ahí. ya con lo que le. Pues vamos a abrir. Claro, tenemos mucha gente, habría que Desde ponerla. esa fecha que para ordenar un poco la fecha, desde hace ya un año que cerrasteis, buscasteis soluciones en los parques. ¿Y cuándo decidisteis abrir? Porque realmente Al Juan día, Carlos al día I siguiente de que lo Sí, el cerraron. día siguiente. Claro. Para que lleve un buscar ya- tiempo. Sabíamos que lo de la furgoneta, Claro. lógicamente, era un parche. Claro, Y eso nos cerraron en. No, es que no nos cerraron el 24, nos cerraron el 23. Abril del 23. Claro, va a hacer 2 años ahora. O ha hecho 2 años ahora. 2 años ya. ¿No? Uno. ¿No? Pues sí, a lo Sí, mejor uno, sí, uno, nos uno, cerraron en Lo el que uno, pasa es que habéis uno, corrido uno. mucho, ¿eh? Sí, ha Este sido año. uno solo. Ya, me Ha sido lío. uno. Pero claro, en ese momento, esos 200, 300 personas Ya. que se quedaban en la calle, 300. había que realojarlas. Muchas se 300 fueron, solo- lógicamente. Claro, muchas se Solo fueron. de ahí, Solo en Training 300 solo- Park. Qué pasada. Claro, había que realojarlas. Muchas Claro. se fueron, lógicamente, Claro. no era lo mismo, pero muchas han vuelto. Claro. Y entonces mi tesis era que en Murcia tenemos una marca, somos conocidos Sí. y tenemos gente de encima de esa localización Ujú. que si abres te van a seguir porque siguen Claro. la marca y efectivamente así ha sido. Abrimos en enero de Enero. este De año, este año. en Muy bien. enero. O Y sea, de abril a enero ha sido todo el proceso. Claro, de Sí, sí. que el proceso es mucho más local, largo a reforma, nivel ¿no? burocrático Claro, que a Exacto. nivel de operativo de obras. claro. O sea, dura mucho más el tiempo. La carencia Ya. del local Sí. se ha ido toda En la en administración. esperar el tema administrativo que en la obra. Que la obra, claro. Sí, la obra al final. Bueno, Y era una obra también grande. era porque lo cogisteis el local en bruto, En ¿puede bruto, ser? totalmente en bruto, O sea, que 500 fue metros en bruto. a tope. Esa obra ya no se mete uno que empiece de cero. Claro. No, O sea, claro, ya ya ahora teníais nosotros No, tenemos porque la además, experiencia. y estructura entramos en otro tema capacidad, que a ¿no? ti para también te habrá crecer. pasado, que es el tema del acondicionamiento del local. Claro. Nosotros cuando abrimos el primer centro, pues yo creo que como cualquier persona que empieza, que tiene miedo y tal, Sí. va un poco a lo mínimo. Ya. Sí. Pongo un Pro- suelo mínimo, Sí, producto no mínimo aíslo viable nada, total. Que claro. también ha pasado que en del 2016 ahora han florecido muchos gimnasios y ahora es cuando están diciendo hay que hacerlo de esta manera. Claro. 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 Entonces, ¿qué pasa? Eso a la larga nos costó mucho más dinero y mucho más quebraderos de cabeza por el tema de ruidos, Ya. vibraciones, Eso ya es. sabes cómo está ahora el tema. Entonces, según hemos ido abriendo centros, lo hemos ido haciendo mejor. Claro. Hemos ido aprendiendo de nuestros errores, hemos ido acondicionando mucho más los locales, Claro. mucho más. Y este último dijimos, nos vamos a curar en salud. Nos Claro. cueste lo que nos cueste, nos Claro. curamos en Luego es salud. un búnker. Nuestra tranquilidad y nuestra paz mental de que los vecinos estén tranquilos, de No que no tenga se quejen, problemas, de que no haya amenazas. sobre todo de en que no esas haya tal. ubicaciones y tal. Claro, porque son edificios muy grandes. Claro. Entonces, ha sido una inversión muy gorda en cuanto a aislamiento, la más gorda con Ya. diferencia, la partida más gorda, Ujú. pero vivimos tranquilos. Claro. Y eso no tiene O precio. sea, nadie se queja. Es un búnker. Eso te No- da no esa pasa nada. tranquilidad. Mm. Y Pero entiendo que alguien que quiera abrir su centro pequeñito y tal, claro, es una inversión ya grande que ahora nosotros no nos podemos permitir. claro, pero después de esa trayectoria y de haber hecho caja a lo Claro. mejor con esos proyectos, esa vaca para que ha permitido, ¿no? El training No, pero park y ya a lo sobre largo todo de- el que sabe que está apostando por algo que va a Eso funcionar. es. En ¿Cuál- 2016 no sabíamos si iba a funcionar. o ¿Cuál no. ha sido vuestra visión para dar este paso de abrir aquí y no abrir fuera? Bueno, hemos dicho ya que se ha ido el training park y entonces tenía lógica de esos 300 clientes darle una ubicación, pero tanto para elegir las 3 ubicaciones como para luego crecer, ¿cuál ha sido lo primero, no? De por qué voy a crecer aquí como una mancha de aceite, ¿no? Como se hace como muchas compañías o cadenas de gimnasio, de expandirme en la ciudad, de ir buscando un área de 10 minutos alrededor del centro. ¿Cuál ha sido un poco vuestra Yo creo que idea? vamos a coincidir ahí. Porque la zona esa, sea dónde está, en Murcia, entre Juan de Borbón, y Juan Juan de Carlos Borbón, I? Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, Sí, eso está creciendo. De Está hecho, creciendo muchísimo. tenemos edificios Y el nuevos. perfil de cliente que Exacto. nosotros queremos. Gente así de nuestra edad Claro. que quiere vivir en Murcia, intenta la Buscar esa mayoría. zona. Esa Sí. busca esa zona. Nosotros, nuestro ticket es un perfil nivel económico medio alto, Sí, medio sí, sí. alto, porque busca calidad, busca. Y luego nosotros tenemos un modelo que es de cercanía. Claro.
O sea, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo siempre la persona que nos lleva las obras y las reformas y todo nos decía, pero esto, si buscáis una nave en Que no las sé dónde, afueras, ya, os sale 5 veces más ya. barato. Y es verdad, claro que sí. Claro, Pero Pero es que no no es vuestro nuestro público. modelo. Es que Eso es. entonces te conviertes en un bot de CrossFit. claro. Claro, eso Entonces, es. centros así, en el centro de la ciudad, con esa ubicación tan buena, porque encima nosotros vamos buscando avenidas grandes, Claro. con mucha visibilidad, Mucha visibilidad. mucho tráfico Mm. rodado y peatonal. Y eso, bueno, eso conlleva un coste, pero luego también tiene una repercusión, un retorno. Te Eso ahorra en marketing mucho también, si ya da, claro. claro. Si Una, ya una tienes cosa ahí. que está en la puerta. queríamos hacer, como cerrar el Training Park, que era súper diferente, y esto Sí. no es tan diferente ni mucho menos, pero sí que nos podemos diferenciar un poco en que un bajo de 500 metros cuadrados en el medio de la ciudad, yo no los Es conozco. muy complicado. Entonces, el que quiera ir a un sitio donde haya mucho ambiente, porque en 500 metros cuadrados hay mucha Hay gente gente, entrenando, sí. quiere ir a eso en el centro de la ciudad, pues nos va a elegir a En este nosotros. segmento, el En segmento este boutique. segmento, Claro, en el, claro. Segmento en el boutique. segmento boutique de vuestro público que Exacto, tenéis, sí. soy, vamos, único en ese aspecto. Y claro, al final, el que tenga buena localización, buena densidad demográfica, ¿no? En la zona, que puedan ir El prácticamente desarrollo, el andando desarrollo y que que va a tengas en la crecer y zona. que se va a quedar, gracias a Dios, pequeño seguramente, porque y abrirán más centros alrededor y habrá para todos, porque va a Seguro, haber tanta cantidad seguro. de gente ahí sí. en esa zona de, como decía, ya gente joven que ya va buscando algo diferente, busca cuidarse, un ticket medio alto, ¿no? Que no es el que va a un gimnasio y que paga 30, 40 euros a un low cost, que bueno, está para un público concreto, pero ya los que van a vuestro centro, los que pueden ir al mío, buscan algo diferente y una atención distinta. Ahora mismo el número de clientes, ¿cuántos habéis? No sé si lo tenéis actualizado o no, Sí, sí. ¿vale? Pero entre los tres centros, ¿cuántos tenéis actualmente? Entre 700, 800 Sí. clientes. Una pasada. ¿Antes llegabais a eso sin este centro, con el Training Park, o estabais un poquito Quizá, más? Un poco quizá menos. un pelín pelín menos. menos. Poco Sí, menos, ¿no? 650. Esto ha permitido dar ese Esto salto, nos ¿no? va a permitir tener bastante más gente. Claro. Y tenemos que tenerla. Training porque- Park, Claro, Training para Park, que den los números. Training Park era espectacular, pero Eh. tenía un fallo muy grande. O Ujú. sea, un fallo. Un hándicap que no podía solventar. Que o entrenabas de 8 a 10 Claro. de la mañana y luego a partir de las 6 de la tarde. Sí. Sí, muy poquitas horas Muy de pocas explotación. horas. Por la mañana estaba en un centro vacío. aclimatado, Ya, lo tienes Claro. todo el día y abierto. aquí Y en bueno, y Murcia, eso por las claro. tardes eran 3-4 clases solo. Claro, Ahora ya es todo el día. qué bueno. ¿Y los otros dos centros qué ocupación tiene esa cada uno? De aforo, o sea, Sí, de aforo, clientes activos. exactamente. Pues ahora mismo, más o menos, esos números aproximados. Juan de Borbón, por empaque, porque es el más antiguo, porque Ya. es donde más trayectoria tenemos, estará en 300. Es que los de Juan de Borbón y Juan Carlos I. Pivotan algunos. Exacto. Se Es mezclan. muy ¿Rotan difícil mucho? saberlo. O sea, van combinando mucho de un Sé sitio a otro. gente que se Claro. apunta a un lado, pero al otro, porque tenemos esa otra cosa que tenemos nosotros, que pueden ir a entrenar cualquiera donde de los quieras. centros. Sí, eso es lo que vi Claro. muy guay. A mí como Entonces, gestor de medir de un sitio y de otro, claro, pero son al final cosas le que estás tal, poniendo pero al bueno, cliente muchas le facilidades. va a Entonces, facilidades Muchas y facilidades. Si a las 7 Muy de la bien. tarde hay una clase de fuerza que está llena en un centro, Se te puede vas al al te otro. va al otro, claro. Eso le da mucha flexibilidad. O Claro. sea, yo creo que un centro o sea, un centro tipo el de Juan de Borbón Ronda Sur, 240, 250 ya. Sí. Ya 250 empieza a estar muy lleno. ¿Cuántos Y metros está muy tenéis lleno, cada empieza uno de entonces, 250. sí, 250, son 265. sí. así. 260. Qué bueno. Está súper bien. Y Mm. 240 sería como el tope máximo de aforo De- y ya, Estar esto como- no hay un número, ¿no? Pero Claro. ya sí que está empezando a ver que las clases están muy llenas. Están Y llenas, empieza a haber rotación. Claro, cuando una No- persona no se puede- queda sin entrenar 3 veces porque la clase está Claro. llena, Ya no o sea, vuelve. entonces ya empieza a haber Ya es oscilación. rotación. Claro. Ya es rotación. Eh. Se van 3, vienen 3. Claro. De hecho, en Ronda Sur, de hace ya años, tenemos siempre los mismos clientes. Ya, Claro. Y eso sabemos que claro. siempre iría más porque nosotros hacemos bien las cosas, Ujú. pero claro, está la otra cosa que es que no se puede apuntar a todo el mundo. Claro. De hecho, ahora miramos, las clases van a estar llenas. Están a tope. ¿Y Entonces- hay alguna lista de espera? Algo de, oye, llegamos a X clientes y te pongo lista de espera Que para. es que nosotros cuando hay un regula cliente- solo, ¿eh? Claro, Claro. tú no sabes cuándo regula se solo. quiere apuntar. Claro. No, yo es que voy a las 7 de la mañana, Y luego los dices, lunes y a las imagínate- 7 por la imagínate, tarde. dices que no, y viene junio
julio y hay hueco. baja. Eso Y no. entonces Yo- que llamas a... Oye, no, pero es que ya no quiero, ya me busca otro. Claro, claro, Es eso es. imposible. Nunca hemos trabajado Es con complicado. lista Hay de gente que espera. sí que tiene como horario fijo y demás, y bueno, es otro método, otra forma, pero cuando tenemos esa opción, nosotros Claro. también hacemos Nosotros y Otra darle cosa, esa es que, otra cosa es flexibilidad que las clases fueran estancas. Oye, fija, este es mi claro, grupo claro, de martes y jueves de 6 a Sí. 7. No- Cuando está llena, nosotros- está llena. Cuando claro. éramos en Sano, Sí, empezamos empezaste con así, horas fijas. claro. No, yo es que voy a venir. Hostia, qué evolución, tío. Lo estoy pensando ahora mismo. No, yo es que voy a Qué bueno. venir. Podías venir 2 días a la semana o 3. Sí. Entonces tú decías, pues yo vengo lunes y miércoles o martes y jueves. Vale, Y si querías venir un tercer día, tenía que ser viernes. Es que entonces, en esa época, no había ni aplicación. Claro, es que la tecnología Claro, también claro. ha evolucionado. ha evolucionado mucho. Entonces apuntaba. Y tú imagínate. Nosotros No, es que no puedo trabajábamos- ir, voy a ir a otra Trabajábamos hora. con Y Google- nosotros con ahí. Google Calendar. Con el calendario. Hay gente que Con sigue Google así. Calendar Ya, apuntábamos lo estoy hablando quién por venía eso, a cada Ya. clase. Porque hay gente que sepa que hay aplicaciones Y y económica que le va a también, que al facilitar la fin- vida. Porque claro. nosotros Muy económica. echábamos de horas de cambiar a gente. No es que no puedo ir a las Claro. 6, puedo ir a las 8 y todo el rato. Ya la lo tenemos aplicación que te lo facilita, pero Claro. más allá de la aplicación, tenía alguien de. Tú me has dicho que tratan mucho, ¿no, Carlos, con el tema de atención al cliente, pero Sí. esa gestión de cambio y demás, ¿hay alguien, algún perfil de recepción? Automatizado. Esa gestión de o alguien cambio, de- Automatizado. Cuando se apunta una persona, el primer mensaje que le llega a la aplicación es explicándole las reglas nuestras. Muy bien. Y si alguien me llama porque tiene algún problema, ¿tiene justificante médico Ujú. o algún parte de accidente? No, pues lo siento mucho, No se puede recuperar. no se puede, no hay cambio ni hay nada. Pero esto que Claro. muchas veces parece así un poco... Ah. ¿sabes? Es que es imposible, Es si que no. Yo lo explico. Claro, tenemos que explicarlo, pero tenemos que explicarlo bien porque Claro, si no claro. la gente no, Sí, sí, la gente piensa en sí totalmente. misma. Claro. Oye, no pasa nada porque me cambies de 6 a 7. Claro. Ya, Ya. Son pero- más pero de soy 800. 800 personas. Claro. ya, Tú imagínate que esto lo haces tú 3 veces al mes. claro. Pues 800 por 3, son 2.400 cambios. Entonces, No, Si lo te pasa traduces el en menos, ha hecho dinero, otra cosa. Si lo traduce incluso en en dinero, tiempo, ya- es tiempo. Hombre, pero dinero yo no de haré otra otro cosa. usuario no ha podido canjear, que se han Y quedado eso 3 veces también, fuera. exactamente. A 5, 6, 8, 10 euros la sesión. Ah, pues Si lo también. multiplicas, Sí. hay mucho dinero que dejas de perder o servicio que dejas de dar a otras personas. Sí. Yo también, nosotros intentamos ser rígidos, pero al final hay pues el tipo de cliente que siempre te hace algún... No, es que salió antes o me han puesto una reunión. Ya, pero es que Si te todo se el queda mundo tiene una fuera. excusa, Sí. y es Claro, verdad. y- Si se y te sí. pone un hijo malo, Pero se si te no rompe pone el una coche. línea roja- Yo la es que son línea excusas parte de verdad. médico o un parte de accidente. Si no, es imposible que yo le cambie. Imposible. Y hay gente, algunos se enfadan. Ya, Pues yo pero le tienes que digo, tener unas normas. Al Por mala final, suerte. si ya se lo dices desde el siento principio mucho. y eres transparente, él ya sabe las normas del Sí. juego. En todo lo que quieran, nosotros les vamos a ayudar. De hecho, si alguien me dice, oye, que me van a operar, que no sé qué, parte médico. Bueno, cuando vuelvas nos avisas, no te preocupes que estas sesiones las Claro. tienes ahí. Claro. Eso. Parte médico o parte de accidente. Que, oye, es que me he hecho daño, que no sé qué. ¿Tiene parte médico? No, pues lo siento mucho. Cualquier cosa que nos diga, cualquier problema lo vamos a intentar solucionar. Claro. Pero con la hora, todo lo que nosotros ya lo hemos conseguido delegar, en este caso una aplicación, es Es trabajo. que son Estoy muchos perdiendo cambios tiempo. que tienen que Es hacer. que un claro. negocio que esté empezando a coger cierto volumen, Sí. es que cuando eres tú solo, eres pequeñito y tal, pues bueno, son excepciones, como eso, un autoempleo, ¿no? Pero No que un tienes negocio, miedo. un negocio que quiera que empiece a coger volumen y a escalar Sí. un poco, las reglas son muy importantes. Claro. Muy importantes. Porque si no, se te va de las manos. Y te hace estar centrado en una cosa que no aporta nada. Apagando apagar fuegos que fuegos, no. apagar Exactamente. Es apagar fuegos que no aporta nada. Lo Nada. has dicho perfectamente. Que puedes tener alguien en recepción que te ayude un poquito a eso, pero si tienes en vuestro público eso automatizado con aplicaciones que son súper fáciles de Nosotros no utilizar tenemos y recepcionistas. demás, Mm. es que no hace falta. Aunque aún así, aunque no tengáis recepcionista, el tema de ese cliente que venga y esos protocolos de entrevista o de llamada a esos clientes, ¿está formado el equipo para que lo solucione o lo Ahora- deriva en vale. Carlos? Ahora mismo es Carlos. No, el equipo Ahora sí. mismo es Carlos. Muy bien. No, Pero vamos, ya nosotros- lo estamos preparando para que si se Sí, nos sea ofrece, alguien el que haga lo que sea yo alguien, hago. Eso claro. es. Pero, Que haga esa pero, figura pero de- todo de todo. Mira, nosotros ponemos muchas facilidades para que la gente deje el lead. Muy Muchas facilidades. En la puerta, por redes sociales, en el mismo gimnasio iba, completa un formulario y me llega a mí a día de hoy. Muy bien. Entonces yo cojo y llamo. La web nuestra es muy simple, está muy clara. Ujú. Ponemos los precios, no tenemos nada que esconder. Claro.
De hecho, es que al principio yo creo que cuando éramos sanos no los poníamos. No los No me poníamos, me acuerdo. acuerdo yo. Me Bueno, es acuerdo. que no teníamos ni... O sea, Sí, pero luego la no tenía tuvimos. su web. ¿No te acuerdas que pusimos una nuestra propia? Ni me acuerdo. Sí, es que la hizo que no nos gustó mucho y... Bueno, no me Bueno, acuerdo. la primera era la web de la franquicia, claro, ahí Muy no, bien. ahí no había Claro, no ni podía. era web ni era nada, eso era... pero es normal, Ya. porque cuántos Era algo centros... genérico para todo. Claro. Claro. Entonces nosotros ya empezamos a tener gente y dijimos, cuando fue Ronda Sur, vamos a poner nuestra web. Ya. Y entonces ya la pusimos. Y en esa ya empezamos a poner los precios. Ujú. Porque nosotros empezamos a darnos cuenta, claro, teníamos mucha gente que llamaba y mucha gente que llamaba ¿cuánto vale? La primera pregunta. Si me preguntas cuánto vale lo primero, a mi gimnasio no te va a quedar. Porque el precio Ya, va a ser ya. más alto. Si comparas, Sí, pero yo siempre digo, ¿es lo mismo un Mercedes que un Citroën? Pues no. ya. Por eso vale un Mercedes lo que vale y por eso Claro. el Cada Citroën uno vale tiene su otra cosa. servicio y Exacto. claro. Que no es que por uno vale el Citroën y a otro no. Pero si me preguntas sin saber cuánto vale ese coche, sin Claro. saber la marca, pues vale X. Ujú. Pues X, hostia, es más caro que lo otro. Claro. Entonces, como vea mucha gente que preguntaba por eso, Los ¡pum! precios. Te Precio. quitaba esa barrera de entrada, esa Y pregunta. muchas veces, que yo sé que me ocupa, me escriben por la aplicación, ¿cuánto vale tal? Mira, en la página web sale y le mando 180club.es. Sí. Y entonces, pues, nada, eso, hay mucha facilidad para que nos dejen el lead y yo Muy le bien. llamo, le explico las cosas como son. De ahí, el 90 y pico % quiere hacer el día de prueba. Muy bien. Viene prueba y ya se reduce. A lo mejor estamos en el 60, 70. 60% de cierre con una vez que pruebas, Sí, ¿no? Que está sí, bien, sí, sí. igualmente. O 60, sea, 70. Antes era bastante más alto. Ujú. Pero claro, es que ahora es tan fácil el que nos dejen el lead para probar Ya. que mucha gente, pues yo Lo pruebo. dejan, pero luego no, Antes claro. antes era más difícil porque no había ni web. Claro. O sea, querían, si te llaman Claro. y le explicas tú, es que querían ir sí o sí. Sí. Pues sé que sí van a quedar. Entonces Muy bien. era bastante más alto. Muy bien. Pero Luego bueno, bien. también hay operadoras, ¿no? Cadenas y tal, que ya de ese propio día de prueba, nosotros sí que lo ofrecemos, pero intentamos hacer como una entrevista inicial para filtrar, porque ya como viene gente que a lo mejor no tiene el hábito de entrenar y le dice X precio y nuestra cuota media de alrededor, nosotros la tenemos más alta, si no se lo explica bien y no le enseñas todo, pues no entiende. Pero hay incluso operadores que dicen, vale, te ofrezco una prueba, pero esto tiene un valor. Y ya filtra al que te quita a todos los Sí. que no tienen compromiso, lo que has dicho de que mucha gente tica porque esa Nosotros prueba nos gratis. planteamos eso, la verdad. Nosotros pero nos planteamos. hay Yo gente era el más que- caliente con eso. Ujú. Y tú me lo quitaste y me alegro. Sí, Yo quería poner el precio a a vosotros la está fase de funcionando prueba. al final ese volumen de Sí. gente Y y él, luego... y él dijo que no, tal, y al final, pues como somos dos, Pero venga, porque vale, no. como yo confío mucho en mi producto, Sí, quiero que sea, por lo menos de primera, accesible, que lo Sí, prueben el eso es. producto. claro. Al final eso no supone casi coste, vamos, Ya, es y residual. que tenéis capacidad ahora Y mismo el para que asumir eso. prueba, como es bueno, Sí, lo compra. claro. Entonces, quiero ponerle facilidades para que lo No, no, prueben. sí, A al mí final me pasó son eso dos porque métodos que- como soy yo el que se ocupa más de la atención al público, yo fui el primero que vi que del 90% bajó al 60%. Ya, Y dije yo aquí, hay un campo ahí de gente digo, que se ha quedado por- yo aquí, sí, luego no te queda, digo, no, Claro, de pago. Pero claro, es que viene tanta gente claro, tenéis mucho que tráfico no nos de interesa gente, hacer muchos eso. leads y ahí Es frena. mejor hacerlo así y ya está. Y tenemos el lead y ya por otro lado Y nosotros eso, le exacto. mandamos Y ya, el te, lead. ya te Claro. quedas con el lead. Y ya trabajáis con la Exacto. newsletter, no, que a lo mejor eso... no se apunta ahora, pero... Claro, pero vosotros porque tenéis ese embudo que a lo mejor no ha cerrado el 60%, pero luego el 60 luego apunta puede ser un alguien. 70 porque luego lo cierran más Claro, adelante. claro. Eso es algo que está súper bien de coger el contacto, que muchos pues emprendedor o autoempleado no le da Eso importancia a es eso. clave. Nosotros al principio no lo hacíamos. Claro. Muchos Normalmente años. al principio No ese tenemos ni tipo de... aplicación, no tenemos nada. Claro, ese tipo de cosas no se suelen hacer. Y el trabajar Sí. esos contactos, esa newsletter y ese seguimiento de, oye, te has apuntado hoy no, porque me ha surgido no sé qué. Al mes siguiente, si le contactas, te ha dicho, no, es que ahora en junio imposible, pero en julio tengo hueco.
venga, pues una notita al CRM, seguimiento y hacer esa llamada De hecho, para que nosotros apunte. al que no se apunta le mandamos un cuestionario. Claro. Eh, Para conocer un poco, Sí, ¿no? nosotros, La nosotros experiencia del ya cliente. lo está todo muy automatizado. Claro. O sea, llamadas y eso, que a lo mejor pues tú sí la haces un poco más, por lo que estás diciendo. Mm. Nosotros intentamos que lo bueno sea el entrenamiento en sí cuando viene. Cuando viene, claro. Luego ya, pues si hacemos, pues le mandamos información de lo que hacemos y está dentro de la base de datos, pero ya Pero llamadas se perdió la también viene oportunidad. mucho por lo que hablábamos antes del segmento en el que estás. No es lo También, mismo claro. un perfil de 50 en adelante Exacto. que Sí. empieza a tener patologías, Claro. lesiones, dolores. Claro. Se lo Que la piensa más. atención tiene que ser muchísimo más Sí. individualizada Sí, que nuestro segmento, que por lo general no tiene ninguna lesión. claro. Y si tiene alguna dolencia y tal, pero Ellos se pueden adapta al arrancar entrenamiento, de un pero día para otro casi. claro, Sí, entonces nosotros trabajamos con gente que no tiene patología. claro. Es que son Entonces, lo que vamos a claro, decir, es diferente, perfiles el trato es diferentes. diferente. Y yo aparte de la entrevista, antes de empezar a entrenar, por el público que ya veíamos, requisito indispensable hacer una evaluación bajo coste, ¿no? Y es una hora ahí con un entrenador personal, a veces también teníamos el fisio, y esa persona, porque no ha pasado empieza gente mayor, empieza en un grupo, prueba o incluso se apunta y o iba perdido o no, o se Claro. agobia y dice, me voy. Y Si nosotros entonces, hacemos eso también, ¿te claro, acuerdas? ¿No? Claro. Ah, que eso entonces no tiene sentido en la gente que vuestro hacemos. nicho, claro. Nosotros hacemos esa valoración y luego ya una vez que Y no vemos, pues a lo podríamos. mejor derivamos a Pero una cosa u otra. Claro, ¿Quién la hace? claro, 3 entrenadores contratados y uno en cada. Y a lo mejor viene claro. y al final, no, Sería imposible. como con un perfil muy, Sería otra muy cosa. concreto y demás. Mm. ¿Y cómo veis a 180, ¿no? Vuestra empresa, que ya tenéis 3 centros, de aquí a 5 años? Ahí va. ¿Unidades de No, negocio? ¿Tenéis fuera de alguna? Murcia. Y el siguiente Sí. paso es fuera de Muy Murcia. bien. ¿Pero fuera de la ciudad de Murcia o fuera de la Si región? fuera de yo me imagino, fuera de la región, yo me imagino, no, yo sé, que luego me puedo equivocar, ¿eh? Es Bueno, que pero yo tu me lo visión, meto en mi cabeza y pienso así. Si está dentro de mí, va a salir. Si estoy así, no va a salir. ya, Yo funciono así. Yo imagino muchos gimnasios en muchas ciudades. De así. En 5 años a lo mejor no. Yo tengo la sensación de que estamos a 2 gimnasios, de que la rueda gire muy gire fuerte. más. Claro, más estructura. 2 gimnasios como el que tenemos ahora, Claro, lleno. te da más estructura. O sea, si tienes más colchón, tienes 2 o 3 ubicaciones más por Como aquí el de y te da ahora, más como el de los estructura. otros, no. Claro, 2 como el de ahora llenos, que todavía no tenemos lleno claro, estamos en ello. Si hacemos eso, va a ir muy rápido. Y claro. otra cosa también, que Juan y yo hemos hablado, que hemos empezado hablando de lo de distrito. De nosotros la franquicia no nos gusta, Vale. pero sí nos gusta que el inversor nos diga, tengo dinero O hay y quiero impulso. meterlo en esto que veo que da. Claro, Vale, dame tu dinero, te monto un gimnasio y dime tu número de cuenta. Y olvídate de todo lo ya. demás. O Ese sea, tipo de ni voz ni inversor, voto, claro. que creo que es lo que hace Distrito, no da Ya. margen, no, el que si El que algún opera día, sois vosotros, pero si algún un día pasara inversor, eso, Es claro, alguien que quiere sacar rentabilidad de su dinero. pero, claro. o sea, si algún día pasara eso, el inversor es que no tiene ni voz ni voto, es simplemente pongo este dinero, número de cuenta Claro. y ya somos nosotros los que te Claro, vamos a que dar lo que operáis. hemos pactado. Entonces ya si entra un inversor, acelera mucho más el proceso de en lugar de abrir Claro. un centro al año o lo que sea, Claro. pues puede abrir más Aquí el o reto crecer de más. la expansión, vamos, son dos. Por un lado, sales de tu ciudad, porque nosotros conocemos Murcia, Claro. una Ya. palma en nuestra mano. Ya. Ir a otra ciudad ya conlleva Claro. más. No te conocen en otra Ya. ciudad. Entonces, eso por un lado. Y luego el modelo económico. Tenemos que ver eso, porque claro, a pulmón es difícil. Claro. A pulmón es Ahí va. difícil, entonces necesitas. Pero bueno, eso es lo Claro. que vamos a Y empezar. a ahora. pulmón, y es que eso al final la gente puede decir, no, es que ya tienen 3 centros entre los dos. No, pero lleváis ya casi 10 años. Y al Mm. final, cuando sois dos solos, sin inversores detrás, pues uno tiene que ir con. El otro día escuchaba en un podcast, ¿no? De antes de dar subir una escalera, tienes que coger impulso, hacer caja para Claro. pegar el salto, porque Claro. como te queda a mitad del escalón, te pegas unos hostiazos y no levantas cabeza. Entonces, yo creo que eso lo habéis hecho súper bien y vamos, creo que me parece, ya lo he dicho antes, me parecéis referente aquí en la región y la visión que lleváis a largo plazo
Creo que es muy inspiradora tanto para mí como para otros profesionales. Y ahora, antes de terminar, Pero que diga cómo nos ve de aquí a 5 años. ¿Que lo diga yo? Claro. ¿Qué quieres que tenga? ¿cómo lo ves? No, Claro, lo claro. que tú te imaginas. Un número. No, yo, No, número no. ¿Cómo te imaginas en 5 ¿Cómo años? vería 180 de aquí a 5 yo años? fuera de Fuera de joder, Murcia. lo he dicho, ¿eh? Ah, Con vale, gimnasio vale. fuera de Murcia. Sí, sí, Mira, sí, corta me y acuerdo. ahora yo me veo en 5 años con algún gimnasio fuera de Murcia. Claro. Ya lo tiene el corte. Muy bien, ahí tenemos la exclusiva. Qué bueno, me motiva mucho y veo mucho que os complementáis. Antes de hacer las últimas 3 preguntas finales, habéis comentado de cómo os lleváis también vosotros y Ah, demás, porque sí. el tema de los socios, yo he emprendido solo y sigo solo. Tengo un gran equipo que prácticamente son socios porque estoy muy contento con cada uno de los que forman el equipo. Pero a la hora de tomar decisiones soy yo conmigo mismo y es No es difícil fácil también esa tampoco eso, parte. ¿eh? Pero Claro, las dos tienen Claro. sus tiene cosas buenas y sus sus cosas malas, sí. inconvenientes, ¿no? Entonces, vosotros, ¿cómo lleváis también o cómo hacéis para llegar a ese consenso, ¿no? Y seguir sumando. Yo hay una cosa de Juan, y eso se lo he dicho alguna vez, que es lo que hace que nos llevemos muy bien. Yo sé que él es un tío que no se esconde de trabajo. Ujú. O sea, él sabe de mí lo mismo. Sí que trabajar 4 días seguidos, por lo que sea, y cuando pasó lo de Training Pad o cosa corta, ahora podemos estar a lo mejor más relajados. Pero si pasa alguna catástrofe y hay que estar 4 días seguidos y hay que mover piedra y lo que sea, él no se va a esconder, Ujú. ni yo tampoco. Y eso me da mucha tranquilidad. Claro. Y yo creo que él también. Yo he estado con gente, medio socio, porque no hemos sido socios, pero sí que, o lo he visto desde fuera, Sí, de que uno se esconde, ya, de que no quiere hacer, hazlo tú, ya. o no, aquí no. Aquí remamos Aquí todos. hay esto, hay que hacerlo. ¿Cómo nos repartimos? Pues tú a esto, hoy te toca más. No estamos con la cuadra de carta, vamos, espérate que Ya, aquí no. ya. Hay que hacer algo, hay que hacerlo y Muy punto. bien. Y por mi parte, eso nos ha llevado hasta Hasta aquí donde ahora. estáis. Qué bueno. Sí, yo además creo que tenemos perfiles muy complementarios, Sí, que eso ayuda, porque ayer salió esta conversación, porque lo que no tiene uno no tiene el otro. claro. Él a Eso lo es mejor importante. es más impulsivo, es más agresivo en ciertas cosas que a mí me faltan Sí, entonces os complementáis me entre los lleva, dos. me lleva. Sí. Y luego a lo mejor hay cosas que tienen que ser más reflexivas, más de pensarlo 2 veces y entonces le paro un poco los pies en ese sentido, ¿no? O lo pensamos mejor. Pero es que nos complementamos bien. Qué guay. O sea, es súper complicado encontrar ese match, ¿no? Con alguien, porque a veces lo montas con un amigo, ¿no? Es que yo creo que nos llevamos bien y son los dos de un perfil muy, muy, muy similar. Y eso creo que es un error. Y cuando habéis dicho, busca un inversor, si ese inversor no me va a aportar, o incluso socio que se meta dentro de la empresa, no me va a aportar algo diferente a lo que yo hago, a la larga, cuando vengan las cosas más turbias o malas o haya que remar, ahí es donde se ven esas carencias, ¿no? De no remar los dos en la misma dirección. Y creo que por lo que. Alguna vez nos han dicho a nosotros, sí, pues quiero poner dinero en 180. Y nosotros nos reímos. Algún Ya, cliente que está muy Algún enganchado. cliente o claro, algo. Sí, pues Quiero yo quiero entrar. claro, Y entonces nosotros nos miramos y nos reímos. claro. Porque, o sea, es totalmente imposible que alguien solo con dinero entre. Dentro de la Claro, sociedad. pero Claro, no es que venga, entro y os doy millones y montamos montarlo vosotros, pero aquí. No. ya, ¿Tú qué vas a aportar? claro. Es otra cosa. O está la otra vía que hemos dicho De inversor, de. capitalista, Vale, ya está. vale, ¿quieres entrar? Dame tu dinero. Dame tu número de cuenta Pues se busca y olvídate. rentabilidad. Claro. Claro, ¿qué rentabilidad tenéis? Yo te Pero doy hay gente que se tanto. piensa que me nos va a dar, tío, 20.000 euros y va a llevarse un trozo de. Sí, luego tomar de ingresarme aquí. No, que ¿Dónde va, vas, sabes? no es tan fácil. Mm. No es tan fácil, qué bueno. Pues nada, me alegro mucho de ver la complicidad que tenéis entre vosotros y cómo eso os ha llevado a donde estáis hoy en día. Ahora para terminar, quería como hacer 3 preguntas así un poco reflexivas y de hábitos, ¿no? Y ver qué perfil tenéis cada uno de vosotros. Y bueno, a mí me encanta, ya sabéis, la formación, ya lo hemos hablado, los hábitos, la rutina del día a día. Eh, Voy a hacer 3 preguntas de libro o formación que hayáis hecho y que os haya gustado mucho y que le pueda servir de ejemplo a la audiencia.
rutina que nos pueda faltar en el día a día, que tú ya has empezado aquí a tope con tu entrenamiento y el batido, y luego a qué invitado traeríais aquí, ¿no? Empezamos contigo, Juan, el libro, rutina y el invitado. ¿Libro o formación o algo que te haya... Pues mira, voy a decir la que vamos a empezar ahora mismo, Mm. que es una formación. Muy bien. Es de mentoría en membresía de negocio bueno. online. Qué bueno. Y creo que nos va a gustar muchísimo. Mm. Luego, salga el negocio o no salga, Sí. creo que va a enriquecer y que a largo plazo nos va a dar herramientas para Claro. que vengan más Al cosas. final tenéis membresía, aunque sea presencial, ¿no? Y Sí, algo sí, seguramente sí, podáis membresía. sacar A de nosotros nos ahí. gustan mucho también los negocios online. Claro. Hemos hecho ya nuestros pinitos Finito. Sí. y Hemos capuzado, pero... bueno, oye, No, Bueno, está habéis bien, hay que probado. fallar, hay hemos que fallar, aprendido. ¿no? Claro, hemos Aprendizaje aprendido. hay que Siempre hemos llevar. aprendido. Qué bueno. y seguimos aprendiendo. O sea que esa formación. Luego, ¿qué me has dicho? Rutina. La rutina de La tu rutina día a día que no te puede es faltar. el entrenamiento, Muy bien. el deporte. ¿Qué tipo Sí. de entrenamiento? ¿Haces fuerza? ¿Haces deporte? Hago CrossFit. CrossFit. Muy Hago bien, CrossFit. muy bien, muy bien. Qué Y bueno. además, claro, tienes que encajarlo dentro de tu día a día a día, familiar, de trabajo Claro, y tal. claro. Yo para mí, primero de la mañana, a las 7 de la mañana. Ahí entrenas es y una ya cosa hecha te lo y ya quitas. está. Qué bueno. Eh. Muy bien. Y luego, invitado que te gustaría traer, o si queréis decirlo en consenso, pero vamos, Te voy a tirar por lo alto. Ojalá lo puedas traer. tira. Ver Ernesto de De distrito. distrito. Sí, hace poco Ah, lo escuché mira, en otro mira. podcast y me encantaría. Vamos a empezar aquí en Murcia y me encantan los referentes de Pero para empezar mí- con la para mí es gente mi de referente. Murcia, pero para a nivel nacional me gustaría pues poder entrevistar a profesionales que nos inspiran a todos nosotros, ¿no? Y guay. Me quedo ahí el apunte y le tiraremos el dardo a ver si se anima. Qué guay. Contigo, Carlos, libro o formación que haya hecho y te Voy a haya decir un motivado. libro que tengo siempre en la cabeza y una formación, Guay, muy bien. ¿vale? El libro, me lo leí en inglés, se llama Never Lose a Customer Again. Y Vale. entonces te habla del Customer Journey y de acciones que tienes que ir haciendo para que ir dándole impulso al Al cliente. cliente. Qué Nosotros bueno. hacemos cosas de esas. Ahora ya según van pasando, bueno, según las etapas le vamos dando regalos. Sí. Y van pasando, va a un reconocimiento o algo. Ese libro me gustó mucho. De formación, que no tiene que serle de lo deportivo, que esa ya una fase, formación en inmobiliario. Qué bueno. Hice También yo. sé que haces tus pinitos Sí. por ahí. Esos fueron mis líos de anoche y de esta mañana. Qué bueno. Me gusta mucho Y las dos bueno, vías. cuando ya uno empieza a irle más o menos bien, pues yo en mi caso empiezo a poner también foco un poco a ver otras cosas En más. reinvertir, ¿no? Exacto, sí, Ese Y dinero a mí me gusta mucho eso. Claro. Luego, ¿qué más era? Rutina de tu día a día que no Rutina, puede yo faltar. tampoco, yo intento hacer deporte todos los días también, voy al gimnasio Muy bien. y salgo una bici. Qué guay. Y de alguien que para traer, yo pensaba que iba a decir el mismo, ¿sabes? ¿José Elías? Yo vi más todavía de nuestro sector, David Marchante. Ah, bueno. Vale. Pues muy David bien. Marchante ya no es de nuestro sector, creo yo, ¿no? Ya a nivel Por empresarial. eso empezó aquí, pero igual que ahora yo estoy con el inmobiliario y se me pasan más cosas por la cabeza Claro. y hago alguna cosa más, pues saber esa persona, bueno, me escucha podcast pero bueno, pues que lo diga aquí en Murcia, pues cómo evolucionó su cabeza de tener bueno, empezó en Instagram, creo, luego el gimnasio y luego... Sí, YouTube. Empezó Sí. en YouTube, luego ha pasado por diferentes fases y ahora tiene una empresa de formación que es el Instituto de Rendimiento Empresarial y creo que no le va mal. Hemos ido muy alto. Bueno, hay que apuntar Pero alto bueno, siempre. Claro. Qué bien, chicos. Pues por mi parte ya está. Daros las gracias por venir aquí al podcast, por inaugurarlo, Encantados. ¿vale? Y que sé que por vuestro tiempo y demás, de paternidad, negocio y demás, siempre cuesta ahí encontrar el hueco. Y gracias a todos los que se hayan quedado a este momento, que si les gusta la entrevista, que nos sigan el podcast de Empresario Fitness y que también pues, nos puedan dejar en comentarios qué entrevistados o invitados traerían aquí al podcast, que lo intentaremos,
¿vale? Así que nada, muchas gracias a vosotros y Ojalá gracias que a todos. en un tiempo veamos Sí. el podcast que tenga un montón de suscriptores y digamos, mira, nosotros fuimos Hombre, Fuimos los los primeros. primeros. y repetiremos más seguro que nos hemos quedado con muchas cosas por el camino. Cuando quieran. Bueno, chicos, muchas gracias y a seguir creciendo con 180. Muy bien. Venga, Gracias. chao.